qué sé yo qué, no me está yendo bien, y hay que flojera escuchar al otro entonces, ¿no? ¿Verdad? O, ¿verdad? Al revés, ¿no? O sea, yo quiero hablar y el otro te dice, ¿sabes qué? Me tengo que ir, ahí nos vemos, qué sé yo, o sea, la erotización de los encuentros implica, ¿verdad?, reconocer la valía que eso tiene, que eso es importante, ¿verdad?, poderlos encontrar para jugar, para lo que sea, ¿verdad?, que eso vale la pena. Además, ¿verdad?, otro de los elementos que el discurso capitalista promueve es la exacerbación de lo pulsional, ¿verdad? Yo les hablaba no solamente de la cuestión de la oralidad, o los yucaní, ¿verdad?, de la analidad, todo lo que puedes tener, obtener, retener, ¿verdad?, todos los objetos que quieres, más, del lado de la mirada, o sea, todo lo que se juega del lado de la exposición, tú dejarte ver o querer ver, todo ese voyerismo y ese exhibicionismo que se está gestando, ¿verdad?, como modo de satisfacción, ¿verdad? Este aparatito otra vez, ¿no? O sea, no solamente lo que yo veo, es que ahora hay un montón de dispositivos para yo mostrar, ¿verdad? Yo escuchaba a un estudiante ¿verdad?, bueno, que a su vez escuchaba a una chica, ¿verdad?, que uno todos los días está descubriendo todas estas plataformas, ¿verdad?, en donde tú puedes grabar lo que quieras y lo subes y lo ve remundo todo el mundo, ¿verdad? ¿Ah? TikTok, exactamente. O sea, eso que uno se pregunta, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se está cultivando ahí? Porque no solamente se piensa como nuevos modos de satisfacción, sino nuevos modos de insatisfacción. Están las dos cosas, ¿verdad? Recuérdense, siempre está el desfase entre lo que busco y lo que encuentro, y mientras más yo pienso que tengo opciones de buscar, porque el discurso me está diciendo, mira todo lo que puedes hacer, más aumenta las posibilidades de que me estrelle con que eso no es. Así que, ¿verdad?, eso uno lo recoge en la frustración de los chamacos, de los chiquillos, de los adolescentes que llegan a la clínica frustrados, o sea, con ganas de hacer nada, no se les antoja nada, han visto un montón de cosas, nada es, ¿verdad? O chicos, ¿verdad?, que son llevados por los padres porque están, ¿verdad?, exhibiendo cosas que no se supone, ¿verdad? Entonces uno se pregunta, pero ven acá, ¿y cómo este niño, además de que tenga, ¿verdad?, ese empuje a exponer y que tenga la plataforma para hacerlo, pero alguien se ha sentado con él para hablar de eso? O sea, alguien un poco, ¿verdad?, ha tenido, y a veces uno encuentra, cuando uno los empieza a escuchar, que no tienen con quién hablar. Ellos no hablan con nadie, ¿verdad? Por supuesto, el despliegue de la sexualidad va de la mano de esto, ¿verdad? Cada vez hay más modos en que eso se perfila, ¿verdad? Los despliegues de la sexualidad, las marcas de lo traumático en el cuerpo de las infancias. O sea, yo hace un tiempo, ¿verdad?, vi un programa de reinas infantiles, no sé si ustedes lo han visto, ¿verdad?, de estas niñas que a los 4 y 5 años ¿verdad?, literalmente las convierten en pequeños monstruitos, porque son como monstruitos, ¿verdad? Son cuerpos, ¿verdad?, llenos de maquillaje. Es una cosa perturbadora, ¿no? Perturbadora quizás para uno, pero también, ¿verdad?, lo que se pregunta es, ¿verdad?, qué es lo que lleva particularmente a las madres, ¿verdad?, a empujar a las hijas en esa dirección, que es una dirección de hipersexualización. Así que por ahí, ¿verdad?, también hay una pregunta importante, ¿no? Con su contracara, que son las angustias, ¿verdad? Las derivadas hacia la angustia y los efectos de disrupción en el cuerpo. O sea, todo esto tiene un precio a pagar. O sea, ¿verdad?, cuando tú empiezas a derivar, ¿verdad?, y todos esos excesos empiezan a ser, ¿verdad?, un escenario de experiencias, si tú no tienes modo de tramitarlos, Freud decía que aquello que tú no puedes tramitar, de esas intensidades, vuelve al cuerpo mudado en angustia, decía Freud. Entonces, ahí está la pregunta por las infancias y la angustia también. Estos niños que están angustiados,
por falta de recursos que den cuenta de, ¿verdad?, que les ayuden a procesar lo que está pasando. Está también, ¿verdad?, la pregunta de todos estos, lo que se llaman las patologías de la acción, que son los acting out, no todas las mutilaciones, ¿verdad?, todos estos modos en que los niños se lastiman, que también, ¿verdad?, nos lleva a preguntarnos cómo vincular eso con la angustia, cómo vincular eso con la hiperestimulación, ¿verdad?, que juegan estas historias, y con las dolencias completas, ¿verdad?, que hay, ¿verdad?, de recursos simbólicos para dar cuenta de eso, para tramitarlo, ¿no? Hay cada vez, por lo menos nosotros lo recogemos, ¿verdad?, como casi como constatación en la clínica, menos síntomas y más patologías del acto, más acting outs, ¿verdad?, más desbordes afectivos que síntomas como se recogían antes, ¿verdad? Hay ¿verdad?, niños o jóvenes, ¿verdad?, que llegan completamente angustiados o completamente deprimidos, ¿verdad?, o en un desborde de mucho coraje, ¿verdad?, de emociones, pero no lo amarran ¿verdad?, no lo amarran a la historia, no logran, ¿verdad?, recogerlo simbólicamente, simplemente lo despliegan, o, ¿verdad?, están, ¿verdad?, trayendo eso, ¿cómo decir?, traducido en un acting out, ¿no?, como son las automutilaciones, por ejemplo, ¿no?, como son algunos, ¿verdad?, puede ser pasajes al acto también suicidas, que uno constata ahí y que tiene que uno, ¿verdad?, que preguntarse qué es lo que está pasando, ¿verdad?, porque pienso sin duda que es algo de nuestro tiempo, particularmente, y tiene mucho que ver con la orfandad de nuestro tiempo, la orfandad de recursos, la orfandad de ideales, la orfandad de recursos incluso imaginarios para hacerse una realidad. Y por supuesto los mandatos de goce y goces a la carta que el discurso capitalista pone, ¿no? O sea, usted ni siquiera tiene que salir de su casa. O sea, el internet le ha permitido, y es fabuloso, o sea, a mí me encanta el internet, tiene un montón de recursos, pero a la vez, ¿verdad?, te pone en perspectiva, ¿verdad?, una particular afinidad de ese mecanismo con el discurso capitalista que oferta y hace cada vez más accesibles ¿verdad?, esta carta, este menú de goces, ¿verdad?, que son menú de goces, vamos a decir, preestablecidos. O sea, usted no encuentra lo que busca ahí, usted tiene que elegir de lo que hay. ¿Okay? ¿Qué pasa con los niños en este escenario, verdad? Y un poco ahí, yo ya había hablado un poquito de esto en otro momento, pero lo voy a recoger de otra forma. Porque, ¿verdad?, la incidencia del discurso capitalista tiene efectos en los modos como los niños se construyen las identificaciones, ¿verdad?, en los modos como los niños pueden contestar la pregunta álgida siempre de quién soy, ¿verdad?, cómo cuento para el otro. Sin duda, ¿verdad?, en los tiempos actuales de tanta empuje a los diagnósticos son identificaciones, los diagnósticos son, ¿verdad?, y ustedes lo oyen en el discurso cuando alguien te dice yo soy depresivo o yo soy bipolar, ¿verdad?, hay una identificación ahí con ese significante, ¿verdad?, y el sentido que está inscrito ahí. Este juego identificatorio que se va generando en estos tiempos va de la mano también con nuevos riesgos, es decir, nuevos riesgos, incluso riesgos vitales. Va de la mano también con nuevos modos de goce, por supuesto, y con nuevos sufrimientos. Podríamos decir, ¿verdad?, que en la actualidad las infancias se capitalizan o se descapitalizan. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué sería una infancia capitalizada? Se puede pensar de dos maneras, ¿verdad? Porque se puede pensar como, ¿verdad?, la infancia tratada para lo mejor, pero también se puede pensar la infancia como una inversión, ¿verdad? Es enorme
El mundo de los niños se ve como un enorme, para el mundo de los negocios, se ve cada vez más como un emporio al que hay que atrapar, hay que recoger, hay que cautivar, ¿no? Entonces, si bien podríamos pensar que la infancia se podría capitalizar para lo mejor, bajo el discurso capitalista, mi apuesta es que, ¿verdad? Porque se podría pensar que la capitalización para lo mejor es que hay más opciones para los niños, hay más escuelas, hay más, ¿verdad? Hay más recursos audiovisuales, hay un montón de terapias de todo tipo disponibles para ellos y que eso es bien bueno. Pero en realidad, si uno lo ve mejor, ¿verdad? Si uno lo atraviesa ese primer nivel, lo que ve es esto, ¿verdad? El enorme negocio que implica a la infancia, que por un lado es descapitalizada, ¿verdad? Se le quita la creatividad, se le quita la capacidad de juego, se le quita la capacidad para que vaya a su tiempo, porque se le inserta rápidamente, ¿verdad?, en el mundo del éxito empresarial, que son los kindergarten, porque desde ahí ya los niños tienen que, ¿verdad?, escribir primero que el otro, leer primero que el otro, o sea, ya hay una cuestión, ¿verdad?, de empresarismo terrible. Así que hay una descapitalización del mundo de la fantasía, por ejemplo, infantil, ¿verdad? ¿Qué es lo capital de la infancia? Claro. ¿Verdad? A mí me parece un tema que es fundamental trabajar, ¿no? Porque por supuesto que vivimos en una época en que hay muchísimo más recursos que antes, en apariencia, ¿verdad? Pero es difícil bregar con los niños como niños. Es difícil tolerar a los niños que brincan, que rompen, que pintan paredes. Es difícil bregar con los niños que hacen preguntas y no dejan de hacer preguntas, que comprometen el saber de los padres y los límites de ese saber, ¿verdad? Que desenmascaran que los padres no saben. Niños cuya fantasía se ve como pérdida de tiempo, ¿verdad? Niño, ¿verdad? Como Serrat, ¿no? Deja ya de jugar con la pelota, ¿no? Como si eso fuera pérdida de tiempo. Y en verdad uno piensa, estamos viviendo más ahora. Vamos a vivir a lo mejor 60, 70, 80 años, ¿no? ¿Por qué no dejar que los niños a los 5 o 6 años jueguen con la pelota? Lo que dice Serrat es dejen ya de joder con la pelota. De joder, entonces la dimensión del goce por un lado, ¿verdad? Sí. Y la dimensión también de cómo rompe con esta lógica, ¿no? De la disciplina, ¿no? Deja ya de joder con la pelota. Sí, parece que me autocensuré yo. No, pero es que va por ahí porque el juego jode. O sea, sí, claro, por supuesto. No, y es cierto, o sea, ahí, ¿verdad? ¿Cómo se llama la canción esa? Los pequeños... Esos locos bajitos. Los locos bajitos. Y ahí, ¿verdad? Es una hermosa canción, pero sí, o sea, que mucho joden estos niños, ¿verdad? Que a lo mejor yo no quería que saliera esa palabra ahí, ¿ves? Grabada. Pero, para la posteridad. Pero, o sea, hay sin duda, ¿verdad? La pregunta de lo que molesta de las infancias. ¿Por qué son tan molestos los niños, ¿verdad? Con su pulsión epistémica de lo que lo quieren romper todo y les regalas un juguete y lo rompen para ver de qué estaba hecho, ¿no? Y eso está muy mal, o sea, eso no se supone, ¿verdad? Cuya curiosidad ya de por sí, ¿verdad? Cuando entran a la escuela, la curiosidad de los niños tiene que someterse al rigor de la enseñanza de un conocimiento que los va alejando de la pulsión de saber, de su propia curiosidad, porque tienen que aprenderse lo que se supone deben de aprender los niños de su edad. Entonces, moverse de ahí, ¿verdad? Tiene un precio y cada vez es más temprano,
¿verdad? Y cada vez es, ¿verdad? Pienso yo, tiene más efectos de estrago. Porque volvemos al punto de inicio, los padres tienen prisa, les conviene que los niños estén muchas horas en la escuela, porque pues así pueden hacer sus cosas, todo lo que, ¿verdad? Todo lo que sean sus cosas personales, ¿no? Así que, ¿verdad? Las infancias en los tiempos del capitalismo se descapitalizan de lo esencial para ser capitalizadas por el lado, ¿verdad?, de lo que el discurso capitalista impone. Y para mí, ¿verdad?, hay 4 vías que son esenciales como para poderlas pensar. Una es la vía de los trastornos y las incapacidades, la otra es la vía del entretenimiento, la otra es la vía del éxito y la otra es la vía del abandono y del maltrato. Dentro de la vía de los trastornos hay por lo menos 5 elementos, ¿verdad?, que son a pensar del lado de la descapitalización de la infancia. Lo primero, ¿verdad?, es que se les oferta una identificación patológica cada vez más temprano. Cada vez más pronto los niños son captados, ¿verdad?, en un discurso que patologiza la diferencia, ¿verdad? Y que es triste porque podría trabajarse de otras maneras que dando una identificación patológica, ¿no? No es que un niño no tenga problemas, puede ser que un niño tenga problemas, pero no necesariamente el diagnóstico, ¿verdad?, y los modos de tratarlo va a ayudar a poner en perspectiva lo que está pasando. Pienso, ¿verdad?, que esa identificación que se le oferta, mientras más precoz sea, más contundente va a ser en la vida de un niño, porque, ¿verdad?, viene a un poco a cortocircuitar la posibilidad de que el niño encuentre otras identificaciones. Y el problema es cuando los padres asumen eso también, como, ¿verdad?, cuando dicen, por ejemplo, este niño es autista, ¿verdad?, y entonces todo lo que el niño haga se explica a partir de ahí. Claro. Y no es que el niño no pueda tener autismo, ¿verdad?, no pueda tener, ¿verdad?, los elementos para poder encontrar ese diagnóstico. El problema es cómo eso se coapta, ¿verdad?, y entonces todo se va a explicar desde ahí. Cualquier otro elemento de su vida va a ser significado desde el autismo como identificación, ¿verdad?, que es restrictiva y limitante, ¿verdad?, porque, ¿verdad?, si el niño es fantasioso y qué sé yo qué, pues esa fantasía se explica porque es autista, no porque sea creativo. ¿Me entiendes? O sea, la creatividad sería el elemento que daría cuenta de por qué un niño es fantasioso, no el autismo. Así que ahí hay un problema que me parece que es importante. El otro elemento es la infantilización. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ah? La infantilización es, ¿verdad?, que una vez que tú identificas, ya no hay que escuchar al niño. La infantilización es el acto de la destitución de la palabra. Son niños enfermos, ¿verdad? No hay por qué escucharlos. ¿Para qué? Es perder el tiempo. No me van a decir nada nuevo, no hay nada que escuchar ahí. Esa infantilización me parece que es, ¿verdad?, además de un asunto clínico y ético, otra vez, ¿no? O sea, va de la mano con la cuestión política y con la cuestión económica, porque si no tienes que gastar tiempo en escuchar, pues puedes ver mucho más gente, ¿verdad? Y desingularizas, ¿verdad? Tratas más fácilmente por la vía del manual, lo que yo llamo la humanualización, ¿verdad?, que es tratar de manualizar todo lo humano. Por otro lado está la medicación, ¿verdad?, que es la pregunta también con los efectos que eso tiene sobre el cuerpo. O sea, ¿qué efectos va a tener sobre el cuerpo todos estos medicamentos que cada vez son más cantidad, cada vez son más temprano y incluso son combinatorias que se les dan, ¿verdad?, sin necesariamente atisbar qué efectos pueden tener sobre la vida y sobre las funciones cognitivas, sobre las funciones sociales de un niño? O sea, si tú amotetas a un niño,
ejemplo, a un niño tú le das Ritalin, ¿verdad? Y tú dices, bueno, es que yo quiero que se concentre, yo quiero que, ¿verdad?, que atienda. Pero tú no te das cuenta que a la vez que estás, de alguna manera, atendiendo eso, estás desatendiendo otras cosas. Y es como toda la cuestión de la creatividad, por ejemplo, se va a ajuste. ¿Verdad? Tú estás, ¿verdad?, aguantando, inhibiendo, coartando toda la cuestión de la creatividad, que por supuesto la creatividad, a menos que se recupere, es vista como pérdida de tiempo y pérdida de capital en los tiempos que estamos viviendo. Son niños que o se incapacitan o se invisibilizan, ¿verdad? Generalmente, ¿verdad? Lo que muchas de las escuelas que están saturadas de niños, ¿verdad?, porque los salones tienen muchos niños, es más fácil dar clases si los niños están invisibilizados, es decir, si no se destacan, si están, ¿verdad?, todos como un grupo, ¿no? Cuando un niño se destaca, y se puede destacar de muchas formas, ¿no?, pero cuando un niño se destaca, generalmente perturba la lógica grupal. Entonces, es más fácil, ¿verdad?, reducirlo, ¿verdad?, invisibilizarlo, para que sea parte del grupo, parte del montón, ¿verdad?, para que no se destaque de ninguna manera. Y por supuesto, ¿verdad?, está la pregunta por la objetivación, ¿qué es?, ¿verdad?, y a dónde queda el sujeto ahí, ¿verdad?, cuando tú medicas, porque es como si, ¿verdad?, como si todo pasara a ser la enfermedad. O sea, el niño autista, ¿verdad?, ¿dónde quedó el sujeto? Como, ¿verdad?, y lo único que se destaca es el objeto enfermedad, ¿no? Como si tuviera consistencia, como si, ¿verdad?, tú te encontraras el autismo por ahí, ¿no?, en algún lado, como si eso existiera, ¿no?, como si eso no tuviera que ver con la historia del sujeto, ¿verdad?, y con lo que ese sujeto está tramitando, ¿verdad?, en los tiempos de su vida, ¿verdad? Por eso, ¿verdad?, uno ve aquí ¿verdad?, esto, ¿verdad? Si no hace caso, pues diversión a psicología. Come porquerías, complejo vitamínico. No hay nada que le interese, sertralina. No presta atención, metilfenidato. Me falta el respeto, desviación psiquiátrica urgente, ¿verdad? Así como estas derivas, que no es que uno, ¿verdad?, no es que uno pelee con la posibilidad de dar servicios y que eso exista, pero es la inmediatez y la limitación con la que se hace esto, ¿verdad? Como si realmente un niño que no hace caso, ¿verdad?, tuviera siempre que ir al psicólogo. Pues mire, no. Nosotros podemos acoger a algunos niños, ¿verdad?, que no hacen caso, pero no necesariamente por las mismas razones. Y no todo niño que no hace caso está urgido de psicólogo. A veces son los padres los que más urgencia de psicólogo tienen, ¿verdad? Y por ahí. La vía del entretenimiento, ¿verdad?, es la segunda vía, que es, ¿verdad?, cómo a estos niños se les quiere tener entretenidos, ¿verdad?, que no tengan tiempo libre, que no se salgan de las redes del discurso capitalista. O sea, ustedes tienen, ¿verdad?, a estos niños que están completamente expuestos, sus tiempos están llenos, ¿verdad?, están cooptados, ¿verdad?, hay muchos niños que van a 5 y 6, 7 tipos de tratamientos y 6, 7 tipos de tutorías. Dice, mire, ¿y a qué hora este niño descansa? ¿Y a qué hora este niño está en casa? ¿Y a qué hora este niño está con los padres? Bueno, esa es una pregunta, ¿verdad? Si es que a lo mejor todo esto, ¿verdad?, lo que está poniendo en evidencia es justamente lo que está al inicio, es la dificultad de los padres de estar con este niño. Y eso me parece que es importante, ¿no? Entonces ¿verdad?, bueno, yo voy a hablar más de eso esta tarde, ¿no? Pero caramba, los juegos ahora dan poco espacio para la creatividad. O sea, los juegos vienen ya casi con todo hecho. O sea, antes tú tenías la oportunidad, qué sé yo, de, ¿verdad?, no te entendían la casa completita para muñecas, tú tenías que inventarte hacerla con escobas y con sábanas, qué sé yo, ¿verdad?
¿verdad? O tratar de pensar que, ¿verdad? Cómo componer una, ¿verdad? Un carrito con una rueda rota por ahí. Esos juegos ya prehechos, esas cosas que ya tienen todo, ¿verdad? Están insertos, ¿verdad? Además de un modelo del cual hablaremos esta tarde, ¿no? De modelación de comportamiento particular, implican justamente, ¿verdad? Que no es importante la creatividad, no es importante la fantasía, que el cultivo de eso es una pérdida de tiempo, ¿verdad? Que eso no es necesario. Entonces los padres se vuelven locos comprando juegos cada vez más estereotipados y cada vez más un poco con todo hecho, ¿no? Para que el niño no, como que si le dieras al niño una hoja en blanco, eso no es un regalo. Pues bien, hoja en blanco y unas pinturas puede ser tremendo regalo, ¿verdad? Por otro lado, ¿verdad? Es el terror a que los niños estén de ociosos, ¿verdad? Una especie del ocio como algo malo, ¿no? ¿Saben cuál es la contraparte del ocio? El negocio. La negación del ocio, que entra perfectamente en las lógicas del capital, ¿verdad? Todo aquello, el ocio es un límite ¿verdad? A las cuentas del capitalismo. El ocio no entra en el capital, es el tiempo libre de cada cual. Y eso se vuelve cada vez, es decir, más difícil de tolerar. Por eso se inventan 80 actividades para convertir lo lúdico en un negocio. Y eso es complejo también, porque es hormar los modos de diversión, ¿verdad?, con la lógica del capitalismo. Y el costo es la singularidad de cada niño. Porque si tú vas a hacer, vamos a llevar a este niño que aprenda clases de baile de no sé qué, pues tiene que bailar así, así, así. O sea, ¿y por qué no dejarlo que baile, ¿verdad? Y que despliegue ese cuerpo, simple y llanamente, por poner un ejemplo, ¿no? Y por supuesto, ¿verdad?, hay algo que sí hace pregunta en este tiempo, ¿verdad?, y es la exacerbación del aburrimiento. Cómo los niños y los jóvenes, y también los adultos, ¿verdad?, se aburren tan fácilmente. Es como, ay, qué horror, qué horror, ¿verdad? Les das un regalo al niño, lo usa 2 minutos, no deja y ya, perdió el brillo. Dice, pero entonces los padres se pasan tratando de encontrar cómo tapar ese vacío que el aburrimiento marca. Porque el ocio y el aburrimiento marcan elementos esenciales del psiquismo. No todo satisface, y uno se puede hartar de estar buscando y no encontrar, ¿verdad?, y ponerle un límite a eso, es decir, ¿verdad?, desenmascarar algo de eso y querer simplemente estar tranquilo sin estar buscando objetos afuera. Eso, ¿verdad?, es importante, pero es penalizado, ¿verdad? Por eso hay que entretenerse todo el tiempo, ¿no? Y por otro lado, ¿verdad?, las vías que oferta con mucha frecuencia el discurso capitalista tienen mucho que ver con el goce autístico, ¿verdad? Por ejemplo, estas maquinitas como el Game Boy y otras, ¿verdad?, que los niños las tienen ahí y se van en un viaje. Tú les hablas a los niños y no te contestan, están ahí literalmente cautivados, ¿verdad? Entonces, ¿verdad?, es un goce que se promueve, ¿verdad? Y tú vas a un restaurante y cada uno está en su goce autista, ¿verdad?, y no se hablan. Entonces, pero qué cosa más extraña, ¿no? La gente salió a comer y no hablan, cada uno está con su aparatito. Bueno, eso va de la mano con todo lo que hemos venido hablando. Pues esto no es un azar, esto no es un, ¿verdad?, esto entra en las cuentas del capital, ¿ok? La guía del éxito, ¿verdad?, es por supuesto también, ¿verdad?, este afán que los niños sean exitosos, ¿verdad?, porque lo que se está jugando ahí es el narcisismo de los padres, ¿verdad? Es, ¿verdad?, si un niño falla en fútbol,
el que lo vive en carne viva es el padre. El padre siente, ¿verdad?, que fue a él que le están fallando. Si el niño fracasa en la escuela, quien vive la herida narcisista es el padre o la madre, ¿no? Y ese sistema que se articula bajo la lógica, ¿verdad?, del éxito y fracaso, pone, ¿verdad?, en evidencia el afán de exacerbar el narcisismo con sus afectos ineludibles, que es la competencia, la envidia y los celos, ¿verdad? Por otro lado, ¿verdad?, está la alienación y los ideales de los padres, lo que ya hemos hablado, los quiebres de la solidaridad, un super yo fortalecido. Tú vas a ver muchas veces niños que sienten que no valen, que no pueden, les haces una prueba psicológica y la fracasan rotundamente, y no necesariamente es porque no sepan o porque no puedan, sino porque hay algo en ellos, ¿verdad?, que les lleva a sentir que no pueden, que no valen, que no sirven. Y ese super yo, ¿verdad?, puede ser devastador. El super yo opera en cualquier edad, ¿verdad? Y estamos llevando a los niños desde muy temprano, ¿verdad?, a que sean y hagan, ¿verdad?, lo que los padres no pudieron, ¿verdad?, que cumplan con una imagen narcisista, ¿verdad?, porque si no, ¿verdad?, viene la sombra de los afectos del fracaso. Entonces, yo no sé a ustedes si les ha pasado, pero uno escucha a veces a padres que lo que traen a un niño de 7 o 8 años, y, ¿verdad?, ya casi le sellaron el destino, ¿no? Como que este no va a servir, ¿verdad? Este le ve como muy mal porque no sabe estudiar, porque es malísimo. O sea, ahí, ¿verdad?, ¿verdad?, la triangulación entre lo que es el yo, el ideal, los ideales, el ideal del yo y el yo ideal, y el super yo, uno lo descubre, ¿verdad?, cómo se trenza lo del niño con lo de los padres, ¿verdad? La vía del abuso y del maltrato es también otra vía que esta no es de ahora, es una vía de se ha jugado desde hace siempre, ¿no?, el abuso y el maltrato a los niños, que le enfrenta a los niños, ¿verdad?, por un lado al desamparo y a los excesos del otro. Un niño está a la merced del otro, y el otro pueden ser los padres, pero pueden ser servicios sociales. O sea, ¿verdad?, ¿cuántos niños no hay por ahí que han sido destituidos ¿verdad?, los padres son destituidos y empiezan por una deriva en donde realmente nadie se ocupa de ellos? Entonces los excesos y los maltratos no solamente son los de los padres, sino, ¿verdad?, aquellos vinculados a la posición de indefensión en la que el niño está. Él no puede decidir nada sobre su vida, está a la merced del otro, ¿no? Por supuesto, los advenimientos de lo real, quien no sabe de María, ¿verdad?, y lo que puede hacer un fenómeno natural, ¿verdad?, por ejemplo, como algo, ¿verdad?, ¿verdad?, que interviene y puede producir estragos, como ejemplo, ¿no?, las violencias, y por supuesto quizás uno de los ejemplos de abuso y maltrato más importantes es la destitución subjetiva.